146 jueces especializados en el nuevo sistema de justicia penal prestan sus servicios en 39 centros de justicia distribuidos por todo el país. Desde que comenzó a operar el sistema se han registrado más de 26,000 causas penales. Los delitos de mayor incidencia son la portación de arma de fuego, delitos contra la salud y el robo de hidrocarburos. Esta solo es una radiografía muy escueta en números de cómo va el sistema penal acusatorio, pero queremos ir más allá. Hoy le vamos a presentar el testimonio de personas imputadas, defensores públicos y la opinión de los juzgadores al resolver casos concretos bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio. Soy Verónica González, comenzamos. El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada que ofrece ciertos beneficios para el imputado, pero también para el sistema de impartición de justicia. La solución de los asuntos es mucho más rápida y no se satura el sistema penitenciario. Vamos a ver un caso que ocurrió en el estado de Puebla. Acudí a las 4:30 de la madrugada, poquito antes, a la agencia del Ministerio Público Primera de Investigación, en donde lo primero que encuentro, 2 personas golpeadas. Lo primero que piensas, violaron sus derechos humanos, fueron objeto de tortura, pero ya me impongo del contenido de las constancias y me doy cuenta que fueron linchados por un grupo de pobladores de San Francisco Totinehuacán. Yo vine a Puebla porque iba hacia Tecali, ¿no?, a ver el mármol. Venía con un compañero que venía manejando, ya era tarde, teníamos hambre, entonces entró a una tiendita y le pago a la señora con uno de los billetes que yo traía y pues resultó ser que era falso, ¿no? De repente una camioneta nos empezó a perseguir y estas personas, sin decirnos por qué, pues empezaron a golpear a mi compañero. Ya posteriormente empezaron a hablar sobre el billete, ¿no? Nos decían que ya habían anteriormente pasado otras personas cambiándoles billetes falsos y que ya estaban hartos y que así nos estuvieron pegando. Después nos metieron en un como calabocito, repetían que iban a sacar un galón de gasolina y que nos iban a quemar vivos. Los hechos ocurrieron cerca de las 8 de la noche. Los habitantes de San Francisco Totinehuacán retuvieron a esta mujer y a su acompañante por un lapso de 2 horas. La demora para ser puestos a disposición de la autoridad fue utilizada como estrategia de la defensa en un juicio que se realizó bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio, que a nivel federal opera en Puebla desde noviembre de 2014. Así se desarrolló la audiencia inicial. Es un debate muy acalorado para destacar estas violaciones, para hacer notar la ilegalidad en la detención, porque además de que los entregan 2 horas después de los hechos, todavía el policía los entrega hasta las 4 de la mañana, 4:10 del día. 6 horas transcurrieron. Ahora, el nuevo sistema de justicia penal implica que desde que llega lo primero que se hace es el control judicial. Verificar que se hayan hecho saber sus derechos, eso se realizó, pero hasta que la defensa interviene. No se hicieron valer en el lugar de la detención. No obstante, la jueza de control consideró legal la detención, ya que fueron los particulares los que violaron los derechos de los imputados y no la autoridad, en este caso, los policías. Mi compañero salió de... a él no lo vincularon a proceso, ¿no? Desde el primer momento pues se demostró que él no tenía nada que ver, ¿no? En mi caso no, porque pues fue el uso, ¿no? Entonces yo sí fui vinculada a proceso. Y mi abogado pues me asesoró. Las bondades del sistema son que existe la posibilidad de una terminación anticipada, que la imputada reconozca su responsabilidad, que renuncie a la posibilidad de un juicio oral. Al optar por un procedimiento abreviado, esta mujer obtuvo la reducción de su condena por el delito de uso de moneda falsa.
Muchas veces las personas que llegan a un procedimiento abreviado llegan a la audiencia y en ese mismo día salen. No quiere decir que esto genere una puerta giratoria. Lo que sucede es que la persona puede ser enjuiciada y sentenciada teniendo consideraciones mínimas en las penas. Se le aplicará hasta una mitad de la mínima o hasta una tercera parte de la pena mínima. El delito por el que fue condenada esta mujer se castiga con mínimo 5 años de prisión. Con los beneficios que recibió por aceptar su responsabilidad y someterse a un procedimiento abreviado, se le impuso una pena de 3 años y 4 meses de prisión, lapso por el que la ley permite la libertad condicional. Yo demostré que responsabilidad, en que pues yo estuve viniendo a firmar y todo, y no se me puso ninguna obstrucción para que yo obtuviera ese beneficio. Hasta noviembre de 2015, los 8 centros de justicia penal federal habían tramitado 780 causas penales, en las que se realizaron 1.670 audiencias. A través de la mediación también se pueden resolver las controversias incluso antes de llegar a un juicio. Vamos a ver un asunto que ocurrió aquí en la Ciudad de México y está relacionado con una negligencia médica. La mediación es un mecanismo alternativo de solución de controversias que en el caso de los conflictos legales ha resultado todo un éxito. Resulta que en nuestro país hay una bola de doctores que no son doctores o doctores que no son especialistas. Entonces te quieren hacer una operación cuando no son ginecólogos, pero más o menos le entienden, ¿no? Y si te mueres, pues te piden una disculpa. Elizabeth recurrió a la mediación porque su primer contacto con el sistema de procuración de justicia fue decepcionante. Esto, como muchas otras cosas, se debe resolver al mes, pero no hacer las cosas dilatadas, y un expediente que debiera ser de pocas hojas se vuelve así porque viene repetitivo y repetitivo y repetitivo. Y si hay un dictamen, quieren que vuelvan a hacer otro, pero es porque quieren cansar a la víctima, porque regularmente se entienden con los inculpados. Para ella, como víctima, este mecanismo de solución alterna fue el espacio donde realmente la escucharon. Un primer paso para resolver el conflicto. Y ahí le puedes decir, mira, no me digas mentiras, aquí no te va a oír nadie, porque supone que estamos hablando la verdad, ¿verdad? Entonces no vamos a hablar como... Entonces se destapa esto y se habla, ¿verdad? Y se dice, tengo esto y esto y esto tuyo y tengo estos otros testigos, y entonces se habla y él sabe si es verdad o no lo que le estás diciendo. Y como si el inculpado sabe que es verdad, pues no se va a tener a que lo metan a la cárcel, y a lo mejor para él es bueno, y para la víctima acorta su vía crucis de pleito, ¿no? Cuando uno cae en estas desgracias, los daños casi son irreparables, pero estamos tratando de salir del atolladero, y es lo que hace la mediación, ¿no? Porque muchas veces los juicios se vuelven muy largos. Hay ocasiones en las que el procedimiento judicial no pacifica definitivamente el conflicto, sino que lo que hace incluso es enquistarlo o agravarlo en ocasiones. Emiliano Carretero es subdirector del Máster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos en la Universidad Carlos III de Madrid. Él considera que en todas las materias, en la civil, mercantil, laboral, administrativa y hasta en penal, se pueden aplicar las soluciones alternas. La mediación penal en ningún caso implica que el infractor eluda su responsabilidad. Con la mediación penal lo que se pretende fundamentalmente es, en primer lugar, reparar a la víctima y, en segundo lugar, responsabilizar al infractor para que no vuelva a cometer otra vez ningún acto delictivo. El nuevo sistema de justicia penal establece diversos mecanismos para resolver los conflictos antes de llegar a juicio.
ofrece soluciones alternas como los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y como forma de terminación anticipada, el procedimiento abreviado. Una negociación, ¿por qué lo llamo así? Porque es como un ofrecimiento que le hace el agente del Ministerio Público al imputado, en la cual va a obtener beneficios. ¿Qué son esos beneficios? Una reducción en la pena. Así, el hecho no tendría que enfrentar una investigación complementaria, llegar a una etapa intermedia y a un juicio. Debe de aceptar la pena que le es ofrecida por parte del agente del Ministerio Público y de igual manera debe de estar consciente o debe de aceptar de que la sentencia que se va a dictar va a ser con los datos de prueba que ya obran en esa carpeta de investigación. De las 12.208 causas penales que se han registrado en los primeros años de operación del sistema a nivel federal, solo 115 han finalizado en juicio oral, es decir, el 0.9% del total. El resto fueron resueltos mediante las soluciones alternas. Ya no es esto como lo que anteriormente creíamos de que se aplica justicia en la forma de que vas a permanecer privado de la libertad. Aquí lo que se busca es una solución al conflicto. Y la solución, como dicen los expertos, no siempre tiene que pasar por el despacho de un juez. Es un complemento ya casi indispensable de la administración de justicia, porque los conflictos legales, cuando lo resuelve un juez, el juez le da la razón a alguien, uno gana y el otro pierde. Y aun cuando uno gana un juicio, no necesariamente se resuelve el conflicto. Mientras que un juicio oral puede llegar a durar hasta 314 días, la solución del conflicto a través de una solución alterna puede darse en menos de una semana, a veces en un mismo día, como sucede con la suspensión condicional del proceso. Aquí lo que hay es que el imputado se obliga a realizar una serie de condiciones que debe de cumplir, ¿sí? Y además a lo que es la reparación del daño. La experiencia es que la mayoría de los asuntos de portación de arma de fuego sin licencia, si no puedo decir que todos, el mismo día que se presentan a la audiencia inicial por formulación de la imputación sin detenido, ese mismo día terminan los asuntos. Y esto, a decir de los especialistas, no significa que haya impunidad. La mediación penal, de hecho, se ha mostrado como muy efectiva siempre con delincuentes primarios, con delincuentes que cometen por primera vez el delito. En este caso ha funcionado muy bien, porque se les ha dado la oportunidad de comprender a la víctima, de enfrentarse cara a cara con ella, de que la víctima le diga el sentimiento y las emociones que le ha causado, en este caso, en su propia piel, la comisión del delito, y esto también hace reflexionar, hace recapacitar al infractor sobre el alcance de sus hechos. Muchas veces no son conscientes del daño o del miedo que pueden llegar a causar. Sin embargo, cuando lo entienden y cuando lo oyen de la propia víctima, eso les lleva a reflexionar, a recapacitar y en muchos casos les lleva a no volver a delinquir. Dicen, no se aplica justicia, los jueces no aplican justicia porque lo dejan en libertad. Esto no es así, ¿sí? Se está aplicando la ley. No se les está dejando en libertad que se presenten a firmar una vez al mes, que dejen de portar armas de fuego, que además no abusen del uso de bebidas embriagantes, que se abstengan de consumir estupefacientes, que residan en el mismo domicilio. Si el imputado deja de cumplir con los requisitos, esta medida se revoca y continúa el proceso en su contra. Las soluciones alternas se aplican diferente en los delitos del fuero común y los federales. No obstante, cumplen un mismo objetivo: resolver el conflicto más rápido y garantizar la reparación del daño, como ocurrió en el caso de Elizabeth. Usualmente es la reparación del daño principalmente, y la reparación del daño tiene dos vías. Una es la reparación del daño en estricto sentido material, y también la otra parte, que es donde se utiliza más la justicia restaurativa, es la seguridad propia de la persona afectada,
la seguridad propia de las personas relacionadas directamente con la víctima, que pueden ser sus familiares o amigos o compañeros de trabajo, para recuperar su seguridad emocional. Intentemos ser mejores todos. Gracias. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Vamos a hacer una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya. Ya estamos de regreso y seguimos con el tema del sistema penal acusatorio que permite tanto al imputado como a la víctima apelar las resoluciones que consideren que violan sus derechos fundamentales. Para escuchar sus argumentos existe un tribunal de alzada que puede confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. El Instituto de la Judicatura Federal, en coordinación con la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, imparte un curso de actualización sobre criterios de segunda instancia. Emanuel Saldaña, tú estuviste en la Escuela Judicial, conversaste con algunos magistrados. ¿De qué se trata este curso? Así es, Vero, estuvimos en la primera semana que se impartió este curso en el edificio sede de la Escuela Judicial y conversamos con algunos magistrados. Para entender mejor el sistema penal, primero los invito a que veamos en voz de estos juzgadores qué es un tribunal de alzada. Vamos a ver parte de lo que nos comentaron. El Tribunal de Alzada representa la posibilidad de que ante alguna eventualidad que pueda agraviar a las personas en algún estadio del procedimiento, puedan recurrir para poder lograr un beneficio procesal a fin de que sea revisada la decisión del juez de primera instancia o del juez de control o del juez de juicio. Tenemos que comprender que es un sistema que tiene la doble instancia, es decir, se conocen los asuntos por los jueces de control o eventualmente, por supuesto, por jueces de audiencia, jueces de ejecución incluso, pero nosotros conocemos en segunda instancia revisando estos asuntos a través del recurso de apelación. El papel de los tribunales de alzada se ve limitado al recurso de apelación por una parte, y dentro del recurso de apelación, en el caso de las audiencias propiamente, ¿verdad?, que a lo mejor sería el tema novedoso de estar presente en una audiencia tal cual, ¿verdad?, y no como estábamos acostumbrados en el sistema tradicional, también se ve limitado porque el número de audiencias se reduce en función de que las partes soliciten o no la audiencia de aclaración de los alegatos. Fíjate, Manuel, que aunque los operadores de este nuevo sistema de justicia penal cuentan con el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, pues salir resolviendo casos concretos, se va perfeccionando el proceso y esto se hace a través de criterios jurídicos que establece la Suprema Corte y los propios órganos jurisdiccionales. Bien lo dices, Vero, la jurisprudencia es la que va orientando la actuación de los jueces especializados en el nuevo sistema de justicia penal. En este curso se analizaron también estos criterios jurídicos relacionados sobre todo con los temas que se plantean en la apelación y cómo en esta instancia se debe cumplir también con los principios rectores del nuevo sistema como la contradicción y la inmediación. Vamos a ver los comentarios de los magistrados que participaron en este curso. Las pautas más importantes son precisamente el desarrollo de la expresión oral y la argumentación en el momento de hacer valer tanto las peticiones, del Ministerio Público como de la defensa, y evidentemente pues de la expresión del magistrado. La Corte establece los caminos que seguimos los jueces y en este sentido ha habido criterios importantes. En materia de procedimiento abreviado ha habido muchos, donde se ha alineado perfectamente este mecanismo, y ha habido otros tantos más para los autos de plazo constitucional, la formulación de imputación, la mecánica de abordar estos análisis. Ya comentábamos en este espacio cómo es que apenas va a cumplir 2 años desde su implementación a nivel nacional y los críticos del sistema penal acusatorio hablan ya de reformas cuando desde el inicio de la reforma constitucional en 2008, bueno, pues se hablaba de varias décadas para que se pudieran ver los primeros frutos. Así es, Vero, por eso hay que recordar
que estamos en la etapa de consolidación y esto llevará un tiempo. Bueno, los magistrados nos comentaron cuáles son los principales retos que enfrentan en los tribunales de alzada. Vamos a ver. Como todo sistema reciente, como todo cambio de paradigma, pues enfrentamos algunos desafíos, ¿sí? Uno de ellos puede ser el reaprendizaje, ¿sí?, de este nuevo instrumento. La oralidad como tal es un instrumento, es solo un mecanismo de enjuiciamiento como lo era el sistema escrito anteriormente. Y bueno, pues presenta necesidades de adaptación. Probablemente el asunto de la instauración de la nueva gestión judicial, que puede tener que ver sobre todo con la presencia del magistrado o magistrada de tribunal de alzada en las audiencias, que todo se desarrolla de manera oral, que eso es evidentemente desde la personalidad de cada uno de los titulares. Estimo que también los abogados están incursionando en este nuevo sistema. Y bien, como ustedes saben, el Instituto de la Judicatura Federal se ha encargado de impartir capacitación permanente en esta materia. Sobre esto también nos dieron su opinión los magistrados que integran tribunales unitarios de circuito con competencia en el sistema penal acusatorio. Veamos. Nos permitirá definitivamente reconocer las problemáticas y encontrar solución de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y, por qué no decirlo, también en los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos. El instituto hace estos ejercicios de intercambio de ideas, de opiniones, de experiencias entre los juzgadores, es muy enriquecedor. Y el estar reunidos y compartir experiencias de cosas que hemos visto y escuchar otras que no, siempre es enriquecedor para nuestra labor futura. Nos brinda un adelanto, una perspectiva, o cuestionarnos problemas que hasta antes no nos habían surgido. Eso garantiza que los ciudadanos, evidentemente por vía colateral, tengan sus asuntos estén revisados por quienes estiman que tienen los conocimientos no básicos, sino verdaderamente especializados para el logro de estas situaciones. La capacitación es importante. Y esto es parte de lo que nos comentaron los magistrados que integran los tribunales de alzada en el nuevo sistema de justicia penal, quienes escuchan los argumentos tanto de víctimas como de imputados y revisan las sentencias dictadas tanto por los jueces de control y los tribunales de enjuiciamiento. Vero. Pues ahí está la capacitación permanente impartida por el Instituto de la Judicatura Federal. Vamos a una pausa, no se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Seguimos con el tema del sistema de justicia penal acusatorio. Fíjese usted, para llegar a una solución justa y equitativa es necesario que las autoridades respeten todos los derechos que la ley y la Constitución le otorgan a una persona durante un proceso judicial. Esto es el debido proceso. Vamos a ver un caso que ocurrió en Mérida, Yucatán, cuando elementos de la Policía Estatal no respetaron este principio. Me llamo Roger Arcángel Bautista May, pues vivo en la ciudad de Tecash, me dedico a la zapatería, a la reparación de calzados, pues hacemos cinturones, hacemos casi todo lo que viene siendo la talabartería, pues con eso sostengo a mi familia, pues mi hijo trabaja conmigo y llevo más de 15 años haciendo este trabajo. Lo que pasa es que yo me quitaba como a la una y media me quito de mi trabajo. Yo trabajo en alquil. Entonces yo venía trayendo, porque todos los días vengo para traer a mi hijo a la escuela. Entonces de repente pasé aquí donde estaba el retén y habían dos policías. Entonces uno de ellos me preguntó que dónde iba yo a prisa y todo eso. Y yo le dije que me iba a ir a mi casa porque él tenía que entrar a las 2:30 a la escuela. Entonces me paró y me dijo que por qué estoy nervioso supuestamente, pero la verdad ya tenía yo prisa porque ya se me hacía tarde a mi hijo para que vaya a la escuela.
El parte de la policía consigna que le hicieron preguntas, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Que lo notaron nervioso, que observaron una conducta sospechosa y entonces le pidieron que abriera su mochila. Y le habían preguntado si llevaba camarón, si había pescado camarón y se ha capturado camarón y si lo llevaba en la mochila. Y él dijo, no, no llevo camarón, pero que lo notaron sospechoso, todo. Y entonces le abren la mochila y le encuentran caracol blanco, cuya captura está considerada como ilícita, está en periodo de veda permanente. No, yo pesco eso, le digo. A mí me lo vinieron a vendérmelo. Yo solo lo compré porque tenía ganas de comerlo, pero me metieron en la celda y me encerraron. Hice como media hora en la celda. Entonces de allá yo pregunté por mi hijo y no me daban así dónde estaba él ni nada. Pero a cada rato venían los policías a decirme, me empezaban a insultar, me decían esto y de hecho uno me dijo, te voy a mandarte a la cárcel, a Mérida directo, me dijo. ¿Tienes tú alguna duda respecto del desarrollo? ¿Ya has podido comunicarte con tus familiares? Entonces te pido nada más que estés tranquilo. En esta sala de audiencias se realiza la audiencia inicial en su fase de control de detención. La juez considera que la detención fue legal, por lo que ratifica la detención en flagrancia. Posteriormente, en esa misma audiencia se le vincula a proceso por considerar de que se surten todos los elementos para hacerlo. A mí me entra el pánico cuando me sacan ya de la celda, porque como digo, yo nunca había pisado un lugar de esos. Pues salgo y me esposan otra vez, prácticamente, como les digo, me trata como un delincuente realmente. La defensa siempre sostuvo de que toda la evidencia probatoria había sido obtenida de forma ilegal, toda vez que mi defendido fue detenido sin que exista flagrancia delictiva, entendido esto como la existencia de signos ostensibles de la comisión. Se interpuso el recurso de apelación y le tocó conocer al magistrado del Tribunal Unitario del 14º Circuito. En dicho recurso se hicieron las alegaciones nuevamente en cuanto a la ilicitud de la prueba obtenida y el magistrado pues acoge dichos agravios hechos valer y decreta la ilegalidad de la detención, por tanto la ilegalidad de todas las pruebas, decreta su exclusión y por tanto auto de no vinculación a proceso. Aquí el tema es interesante porque observemos, finalmente traía una especie protegida, finalmente esa conducta es ilícita. El problema es que la manera en que actuaron los policías no fue la correcta. Si la policía hubiera actuado correctamente y entonces a partir de datos objetivos hubieran solicitado y efectuado una revisión a la mochila y hubieran encontrado el caracol, la detención hubiera sido legal. Lo que está en el fondo en este asunto es si vamos a seguir observando por inercia o por temor a la crítica social o porque se juzgue incorrecta la actuación de los jueces, vamos a seguir tolerando irregularidades en las detenciones de las personas. Estamos de acuerdo en que no haya impunidad, pero eso no significa que sigamos tolerando prácticas indebidas en la detención de las personas. Cuando el vicio afecta a terceros, pues aplaudimos, pero cuando nos toca a nosotros, somos víctimas de un Estado autoritario. En
este caso queda claro dónde están las áreas de oportunidad para mejorar el sistema penal acusatorio. Ahora vamos a ver qué opina la gente sobre el debido proceso. Claro que sí, porque primero hay que investigar, ¿no? Porque fue el problema, ¿no? Para eso no poderlos pasar luego al MP, ¿no? Porque ya es que de ahí luego los trasladan y nadie sabe qué es lo que puede proceder hasta que después de que comprueban todo. Entonces yo creo que primero es platicar y ver qué fue lo que sucedió y qué tan grave sería, ¿no? Para poder procesar, ¿no? Pero los derechos yo creo que son de todos, ¿no? Y debe ser parejo, ¿no? Igual. Por supuesto, todos tenemos derechos, aún a pesar de que, pues, bueno, en el caso de estas personas, pues que hayan incurrido en un delito, pero aún así tienen derechos. O sea, los cubre, pues incluso la misma Constitución los protege. No, pues imagínense, si van a contar con los mismos derechos que uno es inocente, pues eso no se vale. O sea, yo digo que no, para mí no. No, ni con los derechos humanos. ¿Por qué lo creen? ¿Por qué? Porque deben pagar lo que hacen. Porque, sí, porque dígame, por ejemplo, yo si cometo una cosa, nomás me meten un tiempo a la cárcel, o suponiendo, ¿no? Luego ya me dejan fuera. Si esa persona no tiene principios, no tiene sentimientos, lo vuelve a cometer. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra sociedad? Todos vamos a ser delincuentes porque no nos hacen justicia. No, debe de perderlos automáticamente, pero pues dependiendo de la gravedad del delito, ¿no? Yo creo que debería ser el castigo, pero pues como todos nosotros los mexicanos estamos en desacuerdo con la mayoría de nuestras autoridades, pues tenemos que empezar desde ahí, desde nuestras autoridades, para ver quién es qué delitos cometen ellos también, ¿no? Bueno, en cuanto a la ley sí, pero en cuanto a derechos bueno, como hoy en día, ¿no? De que por cualquier situación que hay un fallo a su favor, pues siguen en libertad y eso. Y hay mucha gente que realmente son delitos menores y están purgando una condena que de verdad no deberían de purgar. Una nueva generación de estudiantes de la UNAM se forman como peritos especializados en diversas áreas de la ciencia. Ellos están interesados en conocer el funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio. Vamos a ver cómo lo hacen. El Instituto de la Judicatura Federal y la UNAM firmaron un convenio para que alumnos de la licenciatura en Ciencia Forense realicen prácticas profesionales en los centros de justicia penal federal. Por cada juez de control hay una plaza disponible para estudiantes de esta nueva licenciatura. El perfil del científico forense está creado de manera que conoce el nuevo sistema penal acusatorio, cuál es el papel de la prueba científica en este proceso, cómo se integra la prueba, la relevancia de la cadena de custodia, de la integración del dictamen y del desahogo de la prueba en este sistema de audiencias orales, en donde hay técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Es una materia nueva, es muy importante, porque hasta ahorita pues el Poder Judicial se ha nutrido por licenciados en Derecho, estrictamente de la carrera de Derecho. Pero esta modalidad de ciencias forenses que el convenio se tiene con la UNAM hasta el momento, pues es como un aire fresco para nosotros, porque estos chicos vienen capacitados en otras técnicas. El científico forense tiene formación multidisciplinaria. Sus conocimientos abarcan desde la bioquímica, medicina, físico-matemáticas, psicología y criminalística. Para conocer cómo tendría que integrarse la investigación de los hechos desde las diferentes aplicaciones científicas, integrarlas y poder estructurar en equipo con la policía y con los agentes del Ministerio Público una investigación de los hechos integral y sólida. Micheas Cofradía es estudiante de la primera generación de la licenciatura en Ciencia Forense. Actualmente realiza su servicio social en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México. Bueno, en este Centro de Justicia Penal yo lo que espero hacer es ver cómo se pone en práctica el nuevo sistema de justicia penal, que la Judicatura como órgano federal está a la vanguardia. Quiero ver cómo se ve en la vida real
y reflexionar cómo apoyaría el científico forense en cada una de estas etapas. Desde luego son auxiliares de la jurisdicción, de tal manera que pueden fungir como consultores técnicos, por ejemplo, que es una figura que previene el Código Nacional de Procedimientos Penales y que beneficia para los centros de justicia del sistema acusatorio. Entonces es muy importante que ellos conozcan la práctica de cómo opera el centro de justicia y que a su vez pues nosotros sepamos cómo opera y qué programa de estudios contiene esta nueva licenciatura de la UNAM. El trabajo de los científicos forenses es relevante en la integración de las pruebas. Este tipo de pruebas están tomando una relevancia importantísima en el mundo de la justicia. Poderlas considerar, tener en cuenta, valorar, es una cuestión que significa un reto enorme para el juez y tiene un impacto directo en el área social. El juez toma decisiones que impactan no solo en la vida de los justiciables, sino también en una armonía social y en un sentimiento de justicia y de paz, que es lo que está necesitando nuestro alrededor. Yo creo que el reto es grande, puesto que esta licenciatura es nueva. Por ejemplo, va a ser muy difícil para mi generación, ya que somos los primeros y como tal nuestra figura no aparece, por ejemplo, en las convocatorias, pero considero que en cuanto al gobierno federal ya nos están tomando en cuenta, puesto que con el nuevo sistema de justicia penal se busca que tomen en cuenta más los peritajes, los argumentos científicos, más que los testimonios, y creo que eso es un gran avance. La formación multidisciplinaria de los egresados de la licenciatura en ciencia forense tiene aplicación directa en el sistema penal acusatorio, ya que estos profesionales pueden actuar en las áreas de prevención del delito, procuración de justicia y administración de justicia. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Hacemos una pausa y regresamos con Justo en el Cine. No se vayan. Si enfrentamos un proceso penal, tenemos derecho a una defensa adecuada. ¿Cómo se preparan los defensores públicos federales para llevar a cabo esta tarea y cuáles son sus principales retos? Conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. El derecho penal sigue siendo el mismo, pero las reglas del juego son diferentes. No toleraré ninguna mentira en esta sala de audiencias ahora. ¿Queda claro? Señoría, si usted no estaba preparado, no debió presentarse a la audiencia. Representa usted los altos intereses de la sociedad en este proceso. O declárese incompetente para poder seguir con el curso de la audiencia, lo informaré al área correspondiente y retírese de la sala si ese es el punto, abogado. Está bien, señoría. Me retiro entonces. Adelante, retírese. Un monitoreo ciudadano de 640 audiencias judiciales en la Ciudad de México revela que el nuevo sistema de justicia penal presenta algunas fallas. El Ministerio Público tuvo deficiencias a la hora de presentar los medios de prueba, ya sea porque estos eran inadecuados o eran insuficientes. El nuevo sistema de justicia penal dice que la carga de la prueba recae en el Ministerio Público, es decir, ellos son responsables de aportar los medios suficientes de prueba para determinar la responsabilidad de los imputados. A nivel federal se repite esta historia. Quiere imputar hechos con apariencia del delito que contemplan prisión preventiva oficiosa. Castigo que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala como última opción. Las viejas prácticas en la Procuración de Justicia se resisten al cambio. Siguen integrando sus averiguaciones previas con ciertas violaciones a los derechos fundamentales. Y entonces cuando vienen ya los agentes del Ministerio Público, que son los que van a sustentar dicha carpeta de investigación, en ocasiones no pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo porque ya viene viciada de origen. Cuando sucede un hecho delictivo,
El primero generalmente en llegar al lugar de los hechos es el policía. Si el policía no cuenta con las herramientas suficientes para acordonar la zona, tomar las primeras muestras, recolectar la primera evidencia, entonces se echa a perder todo lo demás que tiene que ver con el proceso. El proceso mismo en sí se vulnera. La policía ha pasado de un modelo esencialmente mezclando lo preventivo con la policía de investigación y que le ha costado trasladarse a un modelo en el cual las policías sean únicamente de investigación. Efectivamente, tiene que haber policías preventivas, tiene que haber gente que dirija el tráfico, que haga operativos de patrullaje, operativos de vigilancia, pero lo que no tenemos actualmente es una policía preparada para llevar investigaciones completas. Especialistas y operadores del sistema coinciden en la necesidad de reforzar la capacitación. O sea, un error que puede ser una experiencia para ellos y enriquecer su conocimiento, inmediatamente son removidos. Por lo tanto, no se crea ese Ministerio Público que tenga la experiencia en esta situación. El Ministerio Público son abogados, son licenciados en Derecho, los cuales realmente nunca han sido formados en técnicas de investigación y esencialmente no saben investigar. Y es que las indagatorias no están enfocadas a detectar las redes criminales. Solo buscan datos de prueba para resolver el caso concreto sin identificar las causas. Sobre todo, aseguran, en los casos del crimen organizado. Delitos como el tráfico de hidrocarburos son delitos que normalmente son redes criminales, pero sin embargo la investigación que observamos en las carpetas está basada solo en la persona a la que agarraron con los 2 tambos de diésel de 200 litros para buscar pruebas de que efectivamente los tenía, pero no a quién se lo iba a vender, de dónde lo ha sacado o con quiénes están relacionados. Eso ha generado una dinámica en la cual no estamos combatiendo la raíz de la investigación, la raíz de los delitos. Tal vez por eso la sociedad tiene la percepción de que el sistema no alcanza el objetivo de combatir la impunidad. En ocasiones los medios de comunicación y la gente, la población en general piensan que porque una persona sale libre, es que no está funcionando el sistema. Y yo les podría decir que si esa persona que sale libre es inocente, el sistema está funcionando. Actualmente no hay tanta gente privada de la libertad. Ahora esto es excepcional. Y no es excepcional por un capricho, sino es excepcional porque así debía de haber sido desde un inicio. Se están culpando del alto nivel de impunidad, cuando realmente la causa suele ser unas notorias prácticas incorrectas por parte tanto de las policías como sobre todo de las fiscalías. Ante detenciones que violan derechos y carpetas de investigación insostenibles, la defensa penal gana terreno. Desde que arrancó esto, desde el 18 de junio del 2008, empezaron a haber talleres, empezaron a haber cursos, incluso tuvimos cursos con la Universidad Hurtado de Chile, vino aquí a México a darnos un curso, tuvimos diplomados con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Embajada de los Estados Unidos también nos dio cursos, el Instituto de la Judicatura, a través del Instituto de Estudios Judiciales, también nos dieron cursos, talleres, simulacros, es decir, a la fecha tenemos cuando menos 6 años de lo mismo, tenemos incluso una especialidad, una maestría en lo que es el juicio oral. Buen día, señor, ¿cómo está? ¿Qué dice? El Ministerio Público los corre todo con la carpeta. Sí, licenciado, ¿cómo está? Te lo entrego. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás aquí? Por una protección. ¿Te golpearon? ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Sí traías el arma? Sí, sí la traigo. Correcto. Pero en caso de que no tenga recursos, para eso estamos nosotros. Tienes derecho a ofrecer pruebas. Es más, tienes derecho a que se resuelva tu situación en este momento. El juez te va a decir y te van a informar la imputación. Esto es, el hecho que te atribuyen, debes de poner mucha atención en lo que te va a decir. Sí, precisa, escucha bien las fechas, los lugares, todo. Que la defensa adecuada es realizar los actos necesarios para que toda persona que está siendo acusada de un delito se le ponga una sentencia justa. Hay que decir esto, que si es culpable, se le ponga la sentencia que él realmente corresponda de acuerdo al delito que cometió o en su caso se le deje en libertad. El sistema es eso, el sistema es privilegiar la libertad, privilegiar la presunción de inocencia, que una persona no pague una pena anticipada sin que tenga una sentencia.
Estamos en una fase de consolidación. ¿Hay cosas que mejorar? Claro que sí, pero como todo, vamos caminando. Un ejercicio como el de monitoreo que estamos realizando hubiera sido impensable con el viejo sistema, porque esa era una caja negra donde nadie sabía qué sucedía y cómo sucedía. En ese sentido, el nuevo sistema de justicia penal ofrece ventajas a los ciudadanos. Sin embargo, diríamos que nos falta un camino largo por recorrer en el sentido de capacitación, El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Ya nos vamos, pero antes le presentamos nuestra recomendación para ver una película relacionada con el mundo del derecho. Vamos a ver Justo en el cine. Soy María del Carmen de Lara, directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. En esta ocasión voy a hablar del Paciente Interno, película de Alejandro Solar, ópera prima de aquí del centro. Se realizó a partir de analizar otros espacios de reclusión, es decir, Alejandro toma una historia del señor Zúñiga, un personaje que aparentemente intenta darle un tiro a Díaz Ordaz en venganza de la represión del 2 de octubre y a partir de eso lo recluyen en un hospital psiquiátrico. Esto es una historia donde lo ponen, digamos, en una situación de indefensión, sin ningún juicio, sin ninguna revisión, sin que realmente se analice si esta persona estaba mal de la cabeza o tenía algún cómplice o se lleva a cabo en un momento dado una investigación que realmente lo lleve a más bien a tener un juicio dentro del sistema jurídico mexicano. Entonces, lo más grave de este asunto es que más bien dejan a esta persona recluida en este hospital psiquiátrico con los pacientes que están más enfermos. Y después, que es como inicia la historia este documentalista, digamos, él sale a la calle y él se convierte en un vagabundo. Entonces, esta es una historia real, este es un documental que nos habla de cómo en los 70s de pronto se usaron mucho los hospitales psiquiátricos, en este caso la Castañeda, como lugares de reclusión, y se ocultaron temas que tenían que ver más bien con cuestiones jurídicas. Creo que eso, a pesar de que han avanzado mucho los sistemas de juicios en México, los temas de derechos humanos, sí podemos seguir encontrando situaciones donde a partir de una familia que quiere apoderarse de una herencia o a partir de una situación anómala o a partir de alguien que quiere perjudicar a alguien, lo puede acusar y acabar en una situación de este tipo porque no había un sistema que de alguna manera pudiera, por un lado, detener, porque esta persona está recluido alrededor de 20 años en este hospital psiquiátrico. Entonces, detener estas situaciones donde se utiliza un poder, en este caso el poder de la medicina, el poder mental, el poder de decirle a alguien tú estás enfermo y tú no, y se le recluye tantos años como en realidad, sin investigarse, ese es un tema político por el cual se le recluye, pues acaba sacando a esta persona de la posibilidad de readaptarse a la vida, y cuando él sale, pues hay que reconstruir su historia, que es lo que cuenta el documental, y hay que revisar por qué en un momento dado estamos viendo una serie de situaciones en México donde pues precisamente esas informaciones se quedan en la oscuridad. Hace poco hubo una situación en San Luis de una chica que acusan que está recluida
cuando en realidad la chica estaba denunciando una situación de abuso. En fin, se utilizan a veces parámetros que tienen que ver con la psiquiatría para quitarle la libertad a una persona. Y esto en el cine se ha venido analizando, y yo pienso que la manera en que se elaboró este documental, que es muy serio, la investigación que se realizó, la aproximación con un personaje tan difícil de tratar, pues sí nos retrata nuevamente una situación en México que tiene que analizarse y tiene que juzgarse y tiene que verse desde la perspectiva de los sistemas jurídicos mexicanos. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias al equipo de producción que lo hace posible y gracias a usted por su atención. Soy Verónica González, lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.